¿cuál es la finalidad que tiene el desarrollo humano? ¿Qué ya tiene? Hemos dicho, uno, construir una relación positiva y constructiva con los demás. Eso es importante, ¿no? Porque esencialmente social, vivimos en sociedad, no puede haber una persona aislada que viva sola. Entonces, ¿cómo interactúas, cómo te relacionas? Del curso. Un segundo objetivo eh, viene dentro del curso, tiene que ver con equilibrio personal. ¿Y cómo logramos alcanzar el equilibrio personal? Cuando podemos tener una armonía en todos los en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el caso de usted que le habla, por ejemplo, es en nuestra institución, en Senati, en el ámbito emocional, sentimental. Entonces, equilibrio personal, justamente buscando esa armonía donde nos encontremos, inclusive, sobre todo en las situaciones un tanto adversas. Pues, entonces, hoy día, en esta tarde, vamos a tener dos temas. Uno tiene que ver con el ego, mencionando cómo poder alcanzar el equilibrio personal. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es el ego. Todos nosotros tenemos un ego y el ego es algo que nos identifica. Entonces, el ego significa yo. Según el enfoque de la psicología, el ego dice que la parte racional es lo que, por ejemplo, yo soy José Luis Chávez y cada uno cuando nos identificamos, entonces eso es nuestro ego. Entonces, el ego es lo que nos define. El ego no es bueno ni tampoco es malo, es necesario. Entonces, el ego es lo que nos va a identificar a nosotros. Es lo más racional. Eh, hay dos tipos de ego, uno que es el ego ruidoso y el otro que es el ego silencioso. Entonces, cuando el ego es ruidoso, vemos la imagen, ¿no? Cuando la persona tiene una autoestima muy amplia, el ego ruidoso también es cuando la persona es un tanto apocada, ¿no? Es tímida, por ese lado que está ahí. Entonces, a eso se le llama el ego. Con la autoestima, en un caso inflada y en otro caso es una autoestima herida. Y lo ideal que tenemos es silencioso. El ego silencioso es cuando la persona ha aprendido, su yo ha aprendido a regularlo. Entonces, eso es lo que nos dice la psicología. Hay que tener en cuenta que el ego es inherente al ser humano. O sea, todos tenemos un... Lo importante es qué hacemos con el ego. Entonces, para poder alcanzar un equilibrio personal es que nuestro yo debemos de tenerlo bajo control. ¿Para qué? Para que nuestras emociones, nuestros pensamientos no nos conduzcan. Y esto cuando uno tiene el control de su ego, de su yo, entonces va a permitir que... ¿Y cómo podemos madurar? Esto se va a lograr a través de tus experiencias y fundamentalmente en los momentos de adversidad. Entonces, actualmente tenemos una experiencia a nivel mundial, ¿no? De esta pandemia, está cambiando muchas formas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos controlar nuestro ego? ¿Cómo podemos madurar? Va a ser a través de experiencias.
¿Cuáles son las consecuencias de vivir con un gran ego, ¿no? Con el ego ruidoso. Tres características. Entonces, la persona que tiene un ego ruidoso vive con pensamientos y emociones de odio. La característica de ese ego ruidoso es la envidia, ¿no? Entonces, constantemente ves lo que otro tiene, tú anhelas, ¿no? Entonces, la envidia, preocupación y angustia. Y eso es lo que estamos teniendo en estos tiempos, ¿no? Hay una preocupación, angustia por la misma. Muchos negocios no están funcionando, otros están funcionando a medias. ¿Qué caracteriza la economía? Casi cerca de 70% es una economía informal. Muchas personas viven el día a día. Entonces, eh, lo importante es cómo podemos salir de esa preocupación. ¿Qué características tiene este ego ruidoso? O sea, cómo se manifiesta. Muchas veces pero internamente la persona es un tanto insegura, se considera poco valorada. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Algunos ejemplos, cuando hablamos a espalda de la persona para sentirnos mejores que ellas, es cuando buscamos errores, ¿no? En las personas que están a nuestro cargo para poder sentirse superiores, ¿no? Esa es una característica. Algunas personas que tienen un cargo importante, tienen un grupo de personas que está bajo su mando, y una forma de viendo sus errores, no viendo las cosas positivas. Eh, Otra forma que se manifiesta ese ego ruidoso, aceptamos nuestras equivocaciones y así negarnos a aprender, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo a través del Ejecutivo? El presidente se presenta y estas medidas están en una etapa de aprendizaje. Hay errores que se están cometiendo, ¿no? Pero hace ocasiones. ¿Por qué? Porque estamos en un aprendizaje. Esta situación nunca la hemos vivido, ¿no? Yo tengo, ¿no? buenos años y la primera vez que tengo viendo esta situación, aislamiento, estado de emergencia, toque de queda, etcétera. Entonces, hay todo un aprendizaje que se está teniendo. Bien, cuando la persona puede controlar su ego, ¿qué me va a brindar? Vamos a mencionar dos características, ¿no? Armonía. Entonces, la persona que, hablamos de que la persona tiene bajo control su ego, no quiere decir que esté libre de problemas, no, los problemas se va a presentar siempre, ¿no? Pero una característica que a pesar de esas circunstancias difíciles, mire, una armonía, pues el lado que está ahí. Un segundo, vamos a ver más dentro de eso. Entonces, aquella persona que ha aprendido, ¿no? A controlar ese ego, a poder regularlo, entonces, característica, una armonía, y va a tener paz, pues el lado que esté. Algunas vacunas, ¿no? Algunas vacunas para poder el ego. El curso de desarrollo humano, ¿cómo se ha estructurado? Si están escuchando, están dentro de la plataforma. Entonces, hay un material que se le ha puesto, y ese material es el manual del curso, ¿no? Ese manual tiene 200 páginas. El curso de desarrollo humano, ¿no? Tiene dos niveles, hay un primer nivel, un segundo nivel, pero hay muchas hojas que hay que leer.
de esta charla que programé para hoy día es justamente poder leer esas páginas, poder leer, ¿no?, con ustedes ejemplos, de esa manera que vamos a poder el tema, ¿no? Hoy día, ¿cuál es el tema? El control del ego, y el otro es el podemos alcanzar el equilibrio personal. ¿Y cómo puedo controlar mi ego? Entonces, ese es el tema que tenemos para esta semana. Si alguno ha leído el manual, entonces se va a dar cuenta de que se trabaja a través de historias, ¿no? Hay narrativas, y justamente para aquellos, la primera tarea, han visto que nos presenta una narración y nos hace preguntas. Yo ya he calificado, yo a varios estudiantes los he calificado. Algunas vacunas, algunas vacunas para que podamos controlar nuestro ego. Y aquí hay 3 recomendaciones. Es el control de nuestros pensamientos. Eso es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros manejamos los pensamientos que nos vienen? Entonces, una segunda vacuna es que tenemos que aprender a escuchar. Por ejemplo, hoy día, dentro de la configuración, esta charla que estamos teniendo ahora, se me pasó ese detalle, ¿no? Y lo había puesto no como moderador. Y entonces, y, ¿no?, a través de tú que me estás escuchando, me llamas a mi celular, entonces estás contribuyendo para que la charla de hoy día salga adelante, ¿no? Entonces, imaginé que me estaban escuchando, pero no era así. Entonces tenemos que, mire, aprender a escuchar por ese lado. Es valorando lo que tenemos. Bien, voy a presentar 3 historias que es el motivo de la tarea que ustedes han hecho ya, y varios alumnos que lo han hecho, lo han presentado, ¿no? He visto muy buenos comentarios. Tiene que ver con una de las historias que vamos a presentar a continuación. Bien, dice 3 características, 3 vacunas para el ego. Segundo, aprender a escuchar. Y tercero, valorar lo que tenemos. ¿No? Que tiene que ver con el control de sus pensamientos, ¿no? Y les voy a leer esta historia. Dice, cuentan que 4 sabios encontraron en el bosque una. Uno de ellos dijo, yo puedo recrear el esqueleto completo de este animal. Y así lo hizo. Otro sabio prometió devolverle y su piel y su sangre. Y así lo hizo. El tercero, para demostrar que era el mejor, dijo, yo puedo regresarlo a la vida. Yo que no lo hiciera, que lo creía capaz, pero que dejara las cosas así. Pero el sabio insistió en demostrar su poder. Entonces pidió tiempo para poder subir al árbol. Cuando el tercer sabio le dio vida al animal, el hambriento tigre devoró a los 3 sabios que estaban. Sabio observó con impotencia la suerte de sus compañeros desde el árbol que está ahí. Miren, una historia interesante, ¿no? Sabio, pero en realidad solamente el cuarto era sabio. Los demás, miren, querían demostrar su poder. Entonces, esta historia dice que tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué sucedía con este tigre, no? Entonces, dijo que él podía recrear el esqueleto. Lo hizo así. Otro, el segundo sabio, le devolvió al animal su carne. Su tercero, le dio la vida, ¿no? Y el cuarto, en este caso, ¿no? Dice, yo puedo devolver la vida. Entonces, el cuarto tigre, mire, ¿cuántos días ha pasado que ese tigre no almuerza? Entonces, él, viendo
¿no? Si le devuelve la vida, por eso le pidió al tercer sabio que le diera un tiempo para que pueda subirse a una parte alta, y cuando ya le devolvió la vida, ¿qué cosa hizo el tigre? Se lo devoró por ese lado que está ahí. Entonces, esta historia que nos dice, tenemos que aprender a controlar eh, muy bien, vamos a la tercera y segunda historia, perdón, segunda historia. Una segunda historia, una característica que tiene el material, les mencionaba, es justamente donde uno lee interesantes y nos hace reflexionar. Una segunda historia dice, cuenta que un rey descubrió que su pájaro inmediatamente ordenó matar al oficial a cargo de los pájaros del palacio. El general del ejército, al enterarse, fue a persuadir. Dada la negativa del rey, le pidió permiso para comunicarle al oficial la gravedad de sus errores. En primer lugar, fuiste descuidado y dejaste escapar al pájaro preferido del rey. En segundo lugar, estás haciendo que nuestro sabio rey tenga que matar a una persona por un inútil. Y el tercero, y en tercero dice, tu muerte hará que otros se enteren de que nuestro rey mató injustamente a un oficial pájaro. El rey entendió el mensaje y canceló la ejecución. Entonces, eh, ¿qué cosa aprendemos de esta historia? A escuchar a los demás, inclusive aquellos que están bajo nuestro cargo, pues, ¿no? Entonces, el rey, ¿no? Para que él cuidara de su pájaro, ¿no? Y se enfadó porque se le había escapado. Entonces, el general del ejército, con el rey, pues, el lado que está ahí, ¿no? Y le indica que por algo tan pequeño iba a matar, ¿no? a un oficial que era dentro del país donde él estaba. Bien, vamos a ver una tercera historia. Y esta es justamente la pregunta de la tarea que ustedes, algunos ya han desarrollado, lo han presentado, lo he calificado, y otros van a tener. Vamos a leer esta tercera historia. Dice, una persona le pidió al rabino de su comunidad que lo ayudara, porque ya no habitación que ocupaba él, su mujer y sus 3 hijos. El rabino prometió ayudarlo, pero primero le preguntó. Le respondió, una vaca, una cabra y 6 gallinas. El rabino le pidió que durante una semana hiciera cuarto. A la semana regresó la persona desesperada contándole que su casa era un caos, que no había espacio. El rabino le dijo que sacara los animales y que volviera al siguiente día, al día siguiente. Así lo hizo y el rabino le preguntó cómo estaba su casa. El hombre respondió, me encanta, es limpia, maravillosa y muy espaciosa. La narrativa, esta historia, es lo que ustedes tienen que desarrollar, ¿no? Entonces, ya algunos ¿no? Sus comentarios, básicamente con su situación personal. Y ahí estoy mostrando lo siguiente, ¿no? Dice, comente sobre una situación que haya vivido en la cual no valoró lo que tenía, suba su trabajo a la plataforma, ¿no? Entonces, esa es tarea que ustedes tienen que desarrollar, ¿no? La tarea. Entonces, la historia lo hemos comentado. Nuevamente vamos a repasar. Esta persona le pidió al rabino de su comunidad que lo ayudara,
porque ya no soportaba la estrechez de la habitación que ocupaba él, su mujer y el rabino prometió ayudar, pero primero le preguntó, ¿cuántos animales tienes? El hombre respondió, una vaca, una cabra y 6 gallinas. El rabino que durante una semana hiciera a los animales entrar en el cuarto. A la semana regresó la persona, desesperada, contándole que su casa era un caos. Los animales lo ensuciaban todo. El rabino le dijo que sacara los animales y que volviera al día siguiente. Así lo hizo y el rabino le preguntó entonces, le respondió, me encanta, es limpia, maravillosa y espaciosa. Entonces, en base a esta narración es que, ¿no?, esta tarea entregable que está ahí. Yo les he enviado, ¿no?, a su correo, les he enviado de esta tarea, les he enviado tal como estamos presentando, les he enviado, ¿no?, la narrativa con la pregunta que tienen que hacer y ustedes tienen que, por ejemplo, a manera de comentario, un alumno, por ejemplo, me comentó que él vivía en provincia, en una situación pequeña, alquilada, y que al comienzo, no por la estrechez, porque él estaba pequeño, no entendía esta situación, hacían todo el esfuerzo para poder tener al menos el pan de cada día. Pues la que te dice una situación que lo presentó, lo leí, eso, pero siempre no valoraba el esfuerzo que hacían sus padres, al menos tenían un techo y tenían un pan en la mesa. No tenía manjar, de repente no un palacio, pero tenían un lugar y había un pan suficiente que está ahí. Y él durante mucho tiempo renegaba, no entendía, a ver, le increpaba a sus padres por qué de la situación, no entendía, ¿no? Entonces, al menos tenía qué cosa, un techo y tenía un pan. El cuento en su narración, ya la situación cambió, ahora tiene una casa ya más grande, ¿no?, con más comodidad. A veces nos pasa eso, ¿no? Entonces que eh, nos desesperamos, cuestionamos. Entonces, en esta historia es importante importante que nosotros tenemos que desarrollar el contentamiento. O sea, hoy, ¿no?, miércoles, entonces estamos con vida, estamos con salud mundial. Hay personas, en este caso, que están con respiradores, entubadas, están al borde de la muerte, no sabemos qué cosa te está pasando. Pero hoy al menos estamos aquí conversando, ¿no? Y debemos, en este caso, tener esa actitud de contentamiento. Contentamiento no significa, no conformismo, porque a veces nosotros eh, no tenemos claro entre es contentamiento y conformista. Él, como lo dice la palabra, se conforma con eso y no hace nada para poder salir adelante. Pero el contentamiento dice, bueno, hoy día. Pero sé que esta situación va a cambiar, me voy a esforzar para que sea diferente, por ese lado que está ahí. Entonces es el contentar. Ya, me alegro. Estamos pasando una situación difícil, estamos en un aislamiento social, ¿no? Entonces, pero esta situación va a pasar, ¿no? Y claro que está ahí. Entonces, ese es el tema que tú tienes que desarrollar. Bien, equilibrio personal, ¿no? El segundo aspecto de esta primera unidad o tarea es, uno, el ego. Entonces dijimos que el ego, que es la palabra griega que significa yo, el ego es lo que nos identifica. El ego hay que entender que no es ni bueno ni malo, es lo racional, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestro ego, con nuestro yo? Es tenerlo bajo control. ¿Para qué? Para poder adquirir
¿Cómo se llama? Desarrollo humano. Miren, dos palabras, desarrollo humano. ¿Qué implica desarrollar? Significa madurar, que está ahí, ¿no? Bien, equilibrio personal. El equilibrio personal es cuando logramos la armonía en todos los aspectos de la vida, que está ahí, ¿no? En el ámbito laboral, en el aspecto sentimental, ¿no? Entonces, cuando alcanzamos ese equilibrio personal, podemos tener esa armonía que está ahí, ¿no? Y para lograr esa armonía es un proceso, ¿no? Es un proceso a través de las experiencias que cada uno vamos a estar teniendo experiencias. Van a haber experiencias buenas, van a haber experiencias malas que está ahí. Entonces, hay que, en este caso, ir avanzando. Es un proceso de un día para otro, una semana, un año, ¿no? Ese equilibrio, mire, va a durar toda la vida, va a durar, ¿no? Yo ya, a la edad seguimos esforzándonos para poder alcanzar todo anhelamos ese equilibrio que está ahí. Bien, es importante, mire, es importante ese equilibrio, tiene que ver también con nuestro cuerpo, ¿no? Hay que cuidar nuestro cuerpo hoy más que nunca, el cuidado de y tiene que ver con la alimentación y también tiene que ver con el cuerpo, hay que ejercitarlo, el deporte que está ahí, ¿no? Entonces, hablamos de nuestra mente que está ahí. Y aquí buscaba un pensamiento y el proverbista, ¿no? Un hombre sabio, ¿no? Uno de los dijo lo siguiente, ¿no? Con respecto a la mente, con respecto al pensamiento, dijo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal, repito, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Miren, el cuidado, jóvenes, que tenemos que tener nuestros pensamientos. Miren, hay que cuidar esos pensamientos. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y a veces vienen destructivos, pensamientos negativos, a través de las redes sociales, y hay muchos comentarios, y hay muchos colegas que ponen pensamientos, ¿no? Negativos, destructivos de la situación, ¿no? Como que todo esto no se va a acabar, ¿no? Pero hay otros que sí, ¿no? Dice ya, dejémonos de pensamientos negativos y tengamos otra forma otra manera de poder ver la vida que está ahí. ¿Cómo alcanzamos ese equilibrio personal? A veces buscamos la felicidad en las cosas, en otras cosas que está ahí, ¿no? En aspectos que están fuera de ti. Pero la felicidad, mira, ¿cómo lo encontramos? Dentro de ti, ¿no? No lo busques afuera, porque muchas veces las cosas externas son pasajeras. Una vez que lo alcanzas, ¿no? Algo que caracteriza a los seres humanos es el inconformismo, ¿no? Lo alcanzamos, después lo queremos más y queremos más. Algunas que nos perjudican. A ver, veamos esas imágenes, algunas drogas que nos perjudican, ¿no? Que no permiten ese equilibrio personal. La parte superior izquierda, ¿no? Hay estos juegos, ¿no? Y las personas, ¿no? Le llaman la ludopatía, los ludópatas van a los casinos y muchas veces pasan horas de horas dentro de los casinos. Entonces son drogas que perjudican y no contribuyen a nuestro y a controlar nuestro ego que está ahí. Otro aspecto, ¿no? Es el uso demasiado que tenemos con respecto al Internet. Que estoy usando ahorita, ¿no? Este medio nos estamos comunicando a través de este medio. Pero cuando es ya demasiado, ya entonces son drogas, ¿no? Tercera droga es la prisa, ¿no? Hay personas que pagan apuradas, no tienen tiempo, ¿no? Para sí mismo y para los demás.
entonces también se constituye. Cuarta característica, ¿no? El estar mucho tiempo en el frente al televisor, ¿no? Entonces son drogas que van a perjudicar, no, y cuando uno enciende ese aparatito cuadrado y nos jala, ¿no? Pasamos, ¿no? Media hora, una hora y seguimos. ¿Por qué? Porque se envicia el ser humano, pues el lado que está ahí, ¿no? Entonces, el tema, estamos terminando el tema para hoy con el curso, ha sido qué cosa, dos, ¿no? El ego y el equilibrio personal. ¿Qué cosa es el ego? Es una palabra griega. El ego es lo que nos identifica, ¿no? Es la parte más racional del ser humano. Entonces, ese es el ego. Ahí lo clasifican en dos, y el ego silencioso. El ego ruidoso, ¿no? La persona, uno es altanera, ¿no? Se cree pues poderoso, pero es la persona tímida, apocada, etcétera, ¿no? Ese es el ego ruidoso, ¿no? En dos. Y el segundo viene a ser el ego silencioso, ¿no? La persona se esfuerza, pues no necesita estar ostentando cosas mayores, ni tampoco creerse que es un superior, simplemente es un ser humano, como, y la persona que tiene ese ego silencioso, su característica ha aprendido a controlar sus emociones, ¿no? Ponerlo, su ego por control. Bien, entonces ya te he indicado que una tarea, ¿qué cosa es? La historia, ¿no? De este granjero. Fue al rabino, ¿no? Decía que la casa era muy estrecha, él vivía con su esposa, sus tres hijos, y inclusive tenía pues sus animalitos, ¿no? Tenía ¿no? Su vaca, tenía su ganado, entonces no era, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué cosa ocurría, no? Es la insatisfacción, pues, entonces, la historia con respecto a lo que tú has vivido. Y luego, la otra tarea, ¿qué cosa viene a ser, no? Es una evaluación. Yo te he enviado, miren, yo a tu correo y aquí vamos a verlo, ¿no? Hay una autoevaluación que tiene 5 preguntas. Cada pregunta, 4 puntos. Hay algo, y te he mandado a tu correo esa autoevaluación. Y aquí vamos a verlo nuevamente, ¿no? Dice, el líder, ¿no? O a corto plazo. Y te da 5 alternativas. Dice, elige al menos una respuesta correcta. La visión siempre será a corto plazo, una alternativa. B, largo plazo, su visión siempre debe ser mirar al futuro. Tercera, solo le importa el presente y cuarta alternativa, la visión del líder es a mediano plazo. Y la quinta, solo a corto plazo para ver rápidamente los resultados. Nos pregunta, el líder, ¿cómo debe mirar? ¿A largo plazo o a corto plazo? ¿No? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? B, dice largo plazo, mirar hacia el futuro. Claro, presente. Recordamos el pasado, pero para poder evaluar, ¿no? Pero siempre debemos estar hacia el frente, en la parte del futuro, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta. Esto te enviaba a tu correo, pero estamos repasándolo. Señala 3 características de un líder. Mire, 3 características. Respuesta A, debe ser visionario y trabajador. B, flexible, incumplidor y prudente. C, negociador, honesto y poco trabajador. Honesto, imprudente. Y E, realista, osado, pero indeciso. Miren, características de un líder, ¿no? Al comienzo veíamos las características. El líder tiene que ser, miren, la respuesta visionario, realista, pero también tiene que ser trabajador, trabajador, ¿no? Muy bien, vamos a la
Tercera pregunta, vamos a la tercera pregunta. El líder en una empresa, ¿qué es lo que tiene que premiar? A, la innovación y creatividad. B, absentismo e impuntualidad y suspicacia. D, la puntualidad y la injusticia. Y E, dice la calidad y lentitud. ¿Qué es lo que tiene que premiar el líder? Que aquí tenemos la respuesta A, la innovación y creatividad, ¿no? Eso lo mencionamos al comienzo de la exposición, ¿no? Mencionamos características que tiene el líder, entre otras características también, ¿no? Pero aquí, dentro de las 5 alternativas, la A, ¿no? Es lo más razonable, ¿no? Un líder, ¿no? Entonces, dentro de sus trabajadores, ¿no? Las personas innovadoras, las personas creativas, ¿no? Tiene que premiar. Bien. 4, pregunta número 4. Equilibrio personal es, y eso lo hemos estado repitiendo. A, ¿qué dice? Lograr el equilibrio de la... B, lograr la armonía en todos los aspectos de la vida, familiar, laboral, sentimental. C, ser el mejor en el trabajo, independiente de las personas. D, controla las emociones para influir en los demás. Y E, mantener bajo control los pensamientos negativos. Entonces, el equilibrio personal, ¿no? Se logra la armonía, ¿no? Aquel que logra la armonía en todos los aspectos de la vida, no solamente un aspecto, sino en todos, sea laboral y sea sentimental, ¿no? Es el que alcanza ese equilibrio personal. Y ese es un proceso, es todo un proceso. Pregunta de esa autoevaluación dice lo siguiente, ¿no? Cuando, cuando encontramos el equilibrio personal, cuando encontramos cuando recibo el pago mensual producto de mi trabajo. B, cuando logro dejar de discutir con las personas. C, cuando pongo en práctica la mi interior y decido ser el mismo y no cambiar para nada. Y E, dice, cuando encontramos la armonía en todos los campos de la vida, ¿no? Entonces, cuando encontramos el equilibrio personal, entonces ahí el que más se ajusta sería la E, cuando encontramos la armonía en todos los campos de nuestra vida. Bien, con estos jóvenes, ¿no? Estamos, uno, desarrollando el tema para esta primera unidad. ¿Cuál ha sido el tema? Dos cosas, ¿no? Y el equilibrio personal, ¿no? Esos dos temas se han tratado hoy. También hemos hablado con la actividad de la primera unidad, ¿no? Y hay dos, uno es una tarea, ya le hemos leído la historia, ¿no? De un hombre, ¿no? Que fue al rabí, ¿no? A consultarle de que tenía un cuarto que era muy pequeño, vivía con su esposa, 3 hijos, y entonces él le da un consejo, y luego ¿no? Tú lo contextualizas, ves tu experiencia personal, en qué aspectos tú no has estado contento con ti mismo, ¿no? En qué aspectos, claro, siempre esperando, ¿no? Pero a veces, ¿no? En base a la historia, desarrollamos las preguntas, los envías y lo califico. Y la segunda actividad, ¿cuántas preguntas? 5 preguntas que está ahí. Y lo hemos desarrollado ahora las 5 preguntas. Muy bien, entonces jóvenes, ahora vamos a pasar a las preguntas, ¿no? Vamos a abrir el foro, si quiere alguno de repente, ¿no? Alguno lo quiere, está el audio también, el audio, ¿no? Muy bien, entonces vamos a las preguntas, ¿ya? Entonces pasamos. Muy bien, la recomendación era de que no me acercara mucho al audio.
viendo para conseguir un micro mucho mejor. El que compré parece que no es tan bueno, ¿no? Se corta, lo tengo que solucionar, pues, el lado que está ahí. Muy bien, entonces pasamos a las preguntas. Pueden utilizar el chat. Preguntas. Sí, me dice en cuanto a la grabación, sí. Ya les voy a